Tenemos que confesar siempre con nuestros labios que Dios es bueno, porque es la confesión de nuestra fe delante de Dios. Y es más, si nosotros creemos en un Dios bueno y si vivimos en la compañía del Dios bueno, esperan que ocurran cosas buenas en la vida. Es por eso que siempre debemos confesar que Dios es bueno, vivir en la compañía de Dios y esperar que el Dios bueno nos dé la gracia y la bendición en cada día. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, 16 al 21. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje con el tema que se llama para glorificar a Dios. Un tema que se llama para glorificar a Dios. El creyente, ya no le llamo yo cristianos, sino le llamo creyentes, porque hay muchos cristianos que no son creyentes. Hay muchos creyentes en este mundo. Y una de las características que identifica al creyente de las gentes de este mundo es la santidad. Una de las características que distingue al creyente de este mundo es la santidad. El creyente es perdonado de sus pecados por la sangre de Cristo. Y al ser perdonado por la sangre de Cristo, Cristo nos ha separado de este mundo. Nos ha consagrado Dios de este mundo para Él. Y de una persona secular, mundana, ha cambiado su identidad en hijo de Dios. Ese es el creyente. El creyente es aquel que recibió el perdón de sus pecados o ha sido limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo, nos ha consagrado, nos ha apartado de este mundo y ha cambiado nuestra identidad del secular, del mundano, a la identidad en hijos de Dios. Entonces tenemos una nueva identidad. Somos un ser que está en el mundo, pero que no somos de este mundo. Y eso implica un estilo diferente de vida, una vida diferente a este mundo. Esto es el cristiano normal. El que no tiene este proceso de consagración y de tener una nueva identidad en Cristo, el que no vive esa identidad, es anormal. Es anormal. Lo normal es que sea limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo, apartado de este mundo, consagrado para Dios y vivir la nueva identidad en Cristo. Eso es la vida del cristiano normal. Y siempre tenemos que entender que todas las cosas que tienen vida, cada cosa que tiene vida, tiene que cambiar y crecer. O crecer y cambiar. Es la ley de la naturaleza que Dios ha puesto en esta tierra. Es por eso que si sembramos una semilla, esa semilla echa su raíz.
crecen los tallos, o el tronco, como se dice, ¿no? Abren las ramas, salen las hojas y da flores, ¿no? Y da sus frutos a su debido tiempo. También el ser humano nace y crece. Tiene que crecer. Si no crece, tiene problemas. Crece y desarrolla su sabiduría, su inteligencia. Y salen los dientes. Comienza a morder. Tienen fuerzas, comienza a tener fuerzas. Desarrolla su mentalidad, su cerebro, comienza a recibir conocimientos y con el conocimiento desarrolla su inteligencia y vive una vida que cambia constantemente. El bebé, el niño, el adolescente, el joven, el maduro y el viejo tiene un proceso de cambio. Tiene que haber ese proceso de cambio, si no es una momia. Tiene que cambiar. También el ser humano cambia su vida a medida que va recibiendo cosas buenas en la vida. Cosas buenas en la vida, no cosas malas, cosas buenas en la vida. Es por eso que si una persona tiene un buen estudio, cambia su estilo de vida. Cambia su vida. Una persona que vivió sin estudiar tiene una vida, digamos, normal. Aunque no es normal, supongamos que tiene una vida normal. Pero una persona que tiene una educación terciaria o la universidad o técnica, tiene un estilo de vida diferente. Yo me acuerdo que cuando terminé el colegio yo era un mundano, yo era un mundano. Y terminé la secundaria con buenas notas. Y yo era soberbio, estoy hablando hace 30 años atrás. Yo era soberbio. ¿Para qué estudiar si soy inteligente? Y tenía un buen trabajo, pensaba que ganaba bien. Luego pasó 6 años y cuando comencé o quise trabajar en una buena profesión, no conseguía trabajo porque no tenía ningún título universitario. Entonces decidí, tengo que estudiar. Y cuando estudié en la universidad y obtuve el título, mi vida cambió. Ya no era el vago y mundano que vivía en lo secular, haciendo lo que quería en cada día, sino que cuando tuve un estudio y recibí mi título, ya tuve otro nivel de vida. Recibir buena educación ayuda a cambiar y mejorar su vida. También, cuando tenemos un conocimiento nuevo que antes no lo conocía, también cambia nuestro estilo de vida. Antes, por ejemplo, antes que aparezcan los teléfonos smartphone, tenía que llevar un teléfono como el tamaño de un ladrillo, ¿no? ¿Alguien de esa generación? Yo me acuerdo que mi teléfono era así. También tenía que llevar una cámara fotográfica. También tenía que llevar una calculadora en mi bolsillo. Es decir, todas esas cargas, ahora con la inteligencia que descubrieron esto, cambió nuestro estilo de vida. Hace unos días, yo tengo una iglesia en Manchay y los chicos tocan constantemente la consola de sonido, ¿no? Y malograron el MP3 que tenía incorporado en la consola, ¿no? Y pensé, si cambio todo el aparato me va a salir mucho dinero. Entonces voy a comprar un MP3 y le voy a conectar el cable nada más. Y salí a buscar MP3 y no hay más ningún MP3. Ya está todo aquí incluido. Entonces, tener un conocimiento nuevo cambia el estilo de vida. También tener una nueva visión, tener una nueva meta, cambia nuestra manera de vivir. Un día, el doctor Ziegler, el conferencista de motivación, Ziegler, hace tiempo atrás, se fue a Nueva York.
Y estaba bajando de la escalera para subir el metro de Nueva York. Y había un hombre mendigo, que vendía bolígrafos en la puerta de la estación del tren. Y la gente en Nueva York, como viven todos agitados, pasaban y le daban un billete de $1 y pasaba. Pasaba, le daba un billete de $1 y pasaba a la gente. Y el mendigo feliz de su vida mendigaba con un bolígrafo en la mano, ¿no? Y el doctor Ziegler también, en su trajín del día, pasaba y le pone un billete de $1 en su bolsillo y pasan de largo. Y el Espíritu Santo le toca en su corazón al doctor Ziegler. Dice, vete y haz lo que te voy a decir. Entonces el doctor Ziegler se había bajado toda la escalera, vuelve a subir toda esa escalera y se va junto al mendigo. Y le dice, oiga hombre, yo te había dado $1 cuando pasé por aquí. Ahora quiero que me des el bolígrafo. El bolígrafo, porque el mendigo estaba supuestamente vendiendo el bolígrafo, ¿no? Pero la gente ponía $1 y pasaba de largo porque era un mendigo. Pero este hombre, doctor Ziegler, sube a la escalera y le dice, hombre, yo te había dado $1, ahora quiero que me des el bolígrafo que te había pagado. Entonces este hombre mendigo lo mira al doctor Ziegler y le dice, qué tacaño este hombre. Si me diste la limón, vete pues, ¿para qué pide el bolígrafo? Pero como él tenía que devolver el bolígrafo porque había cobrado, le da el bolígrafo. El doctor Ziegler le dice lo siguiente, hombre, tú ya no eres un mendigo. Tú me vendiste el bolígrafo. Eres un comerciante. Eres un empresario. Y el doctor Ziegler se va. Pasó un tiempo. Después de unos 5 o 6 años después, llega una carta al escritorio del doctor Ziegler. Y es justamente de ese mendigo que le había comprado el bolígrafo. Y en la carta dice lo siguiente, doctor Ziegler, estoy muy agradecido con usted porque usted ha cambiado mi vida. Desde el día que usted me dijo que yo no soy mendigo sino un empresario, cambié mi manera de pensar. Yo no soy mendigo, soy empresario. Yo no soy mendigo, soy empresario. Y ese cambio de mentalidad hizo que este mendigo ya no vendiera bolígrafos, sino que comenzara a hacer, no mendigar más en la calle, sino que comenzara a vender productos en la calle. Y al cabo de unos 5 años, este mendigo ya era dueño de una empresa de fábrica de bolígrafos. Y él dice, esa palabra que usted me ha dejado a mí, que yo no soy un mendigo, sino un empresario, ha cambiado mi actitud de vida. Entonces, si recibimos algo bueno en la vida, cambiamos nuestra vida, mejoramos nuestra vida. Una buena educación levanta el nivel de vida. Tener conocimientos nuevos nos hace vivir de una manera diferente y tener sueños y metas nuevas nos hace vivir un objetivo diferente. Es decir, tiene que mejorar. Y de la misma manera, nosotros que éramos mundanos, pecadores, destinados a la muerte eterna, hemos recibido la vida en Jesucristo. Entonces, tenemos que dejar de crecer en la maldad, sino que tenemos que crecer en la vida espiritual. Cambiar el núcleo, el centro de nuestra vida. Cambiar el objetivo de la vida. Tal vez cuando uno era mundano, tenía las metas mundanas. Yo me acuerdo que un hermano de la iglesia, nosotros en cada inicio, cuando termina el año y cuando comienza el año, damos una hoja donde escribimos las metas de oración para el año siguiente, para este caso para el 2018. Y cada uno escribe sus metas para la iglesia, su vida espiritual, su familia, su trabajo. Y oramos en el primer culto del año para consagrar esa meta para el Señor. Y un hermano viene a la iglesia y cuando le digo que vamos a orar por las metas, me dice, pastor, disculpe. Es que mis metas eran todas mundanas, voy a cambiar. Y cambió.
y tiene una nueva meta en Cristo. Entonces, cuando tenemos a Cristo en la vida, tenemos una nueva vida. Tenemos que dejar de crecer en la maldad, sino crecer en la espiritual, cambiar nuestro núcleo de la vida, el centro de la vida, y vivir una meta diferente. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro valor, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra actitud de vida. Hay que cambiar. Y el Señor de la vida también tiene que cambiar. Y si hemos cambiado el Señor de la vida, también tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para agradar a nuestro Señor. Entonces, esa manera de vivir para agradar al Señor, yo lo llamo una vida que glorifica a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos vivir para glorificar a Dios, porque eso es agradable para el Señor. Y hoy vamos a compartir, si da el tiempo, 2 puntos, sino un punto de lo que es la vida para agradar y glorificar a Dios. Primero, para glorificar a Dios, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Para agradar a Dios, tenemos que recibir al Espíritu Santo. A ver, digan conmigo, para agradar a Dios, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Efesios 3:16, en la versión NTV, dice así: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Efesios 3:16 dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Si vamos a Génesis, el libro de Génesis, vamos a encontrar que Dios crea todas las cosas. Y en el último día, crea las bestias del campo y crea al hombre. Y dice la palabra de Dios que Dios formó el polvo de la tierra e hizo al hombre. Y después de formar al hombre, le sopló en su nariz aliento de vida. Y dice la palabra que el hombre fue un ser viviente. Formó al hombre del polvo de la tierra, le sopló en su nariz el soplo del aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Cuando nosotros leemos ese texto, tenemos que dar cuenta de algo muy importante, que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo igual que a otras bestias. Si leen el capítulo 2 de Génesis, van a ver que Dios hace la bestia también del polvo de la tierra. A diferencia de toda la creación, Dios hace que los animales sean también hechos con el polvo de la tierra, pero solo el hombre, después de formar con el polvo de la tierra, da el aliento de vida. Solo al hombre. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué identidad tenemos en Cristo, en Dios? Dios creó el universo, las estrellas, las bestias, los animales de la tierra, las flores, las plantas, los árboles, los frutos, todas las cosas vivientes y minerales y muertas que hay en la tierra, y solo al hombre le da el aliento de vida. Único en este mundo. Y Dios le da ese aliento de vida, que es el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para tener una comunión con el Señor. Solo para eso. Dios no tiene ninguna comunión con los animales, con las bestias. Porque para que Dios tuviera una comunión con las bestias, con los animales, también tendría que tener el aliento de vida. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Y solo los que somos espirituales tenemos una comunión con el Señor. Y es por eso que Dios le da a Adán el soplo de vida y le da la vida a Adán, la vida espiritual, la vida verdadera, y se comunica con él. Y mientras que Adán vive en comunión con Dios, tiene una vida espiritual en comunión con Dios, camina con Dios, convive con Dios, habla con Dios, escucha y obedece a Dios, la vida de Adán fue abundante.
La vida de Adán fue abundante. La vida de Adán fue feliz. La vida de Adán fue próspera. Porque la Biblia no habla de que Adán haya tenido algún problema en la vida mientras que convivía con Dios. Entonces, aquí podemos encontrar algo muy importante, de que si queremos vivir una vida abundante, si queremos vivir una vida de victorias, si queremos vivir una vida en que todas las cosas ayuden para el bien, tenemos que vivir una vida de comunión con el Señor. Tenemos que vivir una vida de comunión con el Señor, y la única manera de vivir una vida de comunión con el Señor es a través de la vida espiritual. Porque fíjense, cuando Adán desobedece a Dios y hace lo que Dios le prohíbe y come del fruto prohibido, no es la manzana, es la ciencia del bien y del mal. Y cuando come Adán ese fruto, viene la muerte. Viene la muerte espiritual. Algunos le llaman duerme espiritualmente, pero ambos tienen el mismo significado en lo que es el idioma original. Porque morir es estar apartado de Dios, muerto espiritualmente, inactivo. Entonces, cuando Adán deja de estar en comunión con el Señor, viene la muerte espiritual y luego la muerte física. Y cuando Adán deja de tener la comunión con el Señor, la tierra ya no produce frutos, sino produce espinos y cardos. La tierra está maldita, y también el hombre, el ser humano, tiene que convivir en esa lucha contra la muerte, con las enfermedades y las cosas que rodean en su vida. Las maldiciones le persiguen todos los días y tiene que sudar con el frente para poder comer el pan de cada día. Fíjense, cuando dejó de vivir espiritualmente, la carne comenzó a prevalecer. Y cuando la carne comenzó a prevalecer, dominó sobre la vida de Adán. Se convirtió en un carnal, el hombre mundano. Ya no era un hijo de Dios, sino era un mundano. Entonces, cuando el espíritu de la carne busca lo que es la carne, entonces hace lo que es de la carne. Y la palabra de Dios dice que lo que hacen las cosas de la carne no agrada a Dios. Y dice la palabra de Dios, inclusive que no heredarán el reino de Dios. Entonces, la característica del espiritual es que vive la comunión con Dios, vive la felicidad, vive la abundancia, vive la comunión con el Señor, vive feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se aleja de Dios y la carne comienza a gobernar su cuerpo, hace las cosas que agrada a la carne, que es lo que desagrada a Dios. Es sencillo la cosa. Si estamos vivos espiritualmente, vivimos la vida que agrada a Dios y recibimos lo que Dios, el Dios bueno, da a nuestra vida. Pero el momento que dejamos que la vida espiritual termine y comienza a prevalecer la carne, comenzamos a vivir, a hacer las cosas que no agrada a Dios. Y eso, el hecho de vivir una vida que no agrada a Dios, nos saca todos los beneficios que Dios nos había dado al principio. Entonces, nos volvemos mundanos y nos volvemos a la maldición de este mundo. Es por eso que la palabra de Dios dice que Jesús constantemente habló que tenemos que cambiar. Jesús habló constantemente que tenemos que vivir una nueva vida. Jesús habló constantemente que tenemos que recibir al Espíritu Santo y vivir una vida espiritual. Nacer en Cristo, nacer de nuevo en Espíritu, para que nazcamos en lo espiritual, para vivir la vida que agrada a Dios. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 en NTV dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Dice la palabra de Dios. Creyeron en Jesucristo, son creyentes, amén. Entonces, cambien. A ver, primero digan conmigo,
hay que cambiar. Hay que cambiar, porque no es solamente decir, Señor, yo creo en ti, sino que nuestra vida hay que cambiar. Y para que pueda cambiar nuestra vida, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Hay que cambiar, porque si no cambiamos nuestra mente y nuestros pensamientos y actitud, no viene el cambio espiritual en nuestra vida. Y aunque decimos que somos creyentes, seguimos la vida carnal, que es lo que no agrada a Dios. Y dice, pónganse la nueva naturaleza, que es nacer en Cristo, para hacerla a la semejanza de Dios, ¿no? Dijimos en principio que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego le dio el soplo de vida, el aliento de vida que hizo un ser viviente. Esa es la naturaleza que Dios habla aquí, quien es verdaderamente justo y santo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad que agrada a Dios y que hace perfecta? Y eso es creer en Jesucristo. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que creamos en Jesucristo. Creer bien en Jesucristo. A ver, creer bien en Jesucristo. Porque hay gente que cree mal en Jesucristo. Hoy en día, lastimosamente, tengo que hablar así. Porque hay creyentes que son buenos, pero hay creyentes que no son buenos. Entonces, tenemos que creer bien en Jesucristo y dejar los pensamientos de la carne para vivir la vida espiritual. Esa es la buena voluntad del Padre, del Dios, agradable y perfecta. Primero, creer bien en Jesús. A ver, digo, creer bien en Jesús. Dejar las cosas de la carne y vivir la vida espiritual. Y cuando vivimos esta vida, creer en Jesús, dejar las cosas de la carne y vivir una vida espiritual, entonces podremos hacer lo que las personas mundanas no pueden hacer. Vivir la vida que los cristianos mundanos no pueden hacer, y es vivir la comunión con el Señor. Y cuando vivimos con el Señor y recibimos el gobierno del Dios bueno, entonces ocurren cosas buenas en la vida. ¿Vamos captando hasta aquí? Hay que captar hasta aquí, porque después lo que sigue se basa en esto. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mucha gente en la iglesia usamos este texto: todas las cosas les ayudan a bien. Y hay personas que ni conocen a Cristo y visitan a la iglesia y dicen que todas las cosas ayudan a bien. Muy bien, amén, le digo, pero la condición es lo siguiente: que tienes que amar a Dios. Hay una condición. No es que todas las cosas, no es que todo lo que estamos dentro de la iglesia recibe esa bendición de que todas las cosas ayudan para el bien, sino solamente aquellos que aman a Dios y dice: esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No hay que confundir. Y luego dice en Juan, tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién es amado? ¿Quién es el amado? El que cree en Jesucristo. El que vive, el que deja la vida carnal y vive la vida espiritual. A esto le llama amado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el hombre carnal o el cristiano carnal
o el pecador pasa a ser un hombre espiritual o mujer espiritual, seres espirituales. Porque sabemos que cuando somos espirituales recibimos la gracia y la bendición de Dios. El primer requisito, sabemos bien que es el arrepentimiento. El primer requisito es arrepentimiento. Recibir a Jesús como el Señor de la vida. Realmente recibir a Jesús como el Señor de la vida. Recibir al Espíritu Santo. Renacer en el Espíritu Santo. Renacer y vivir una nueva vida en Cristo y vivir la vida espiritual. Ese es el primer requisito, lo básico. El pastor Paul Washer dijo en uno de sus sermones esta palabra: ¿por qué hoy en día las iglesias no cumplen la función de la iglesia? ¿Por qué hoy en día la iglesia no cumple la función de la iglesia? Porque realmente hoy en día hay muchas iglesias que no cumplen la función de la iglesia. La iglesia que Jesús había hablado, la iglesia que Dios había hablado. Y hoy en día muchas iglesias no cumplen esta función. Y el pastor Paul Washer dice así: primero, porque bautiza a los inconversos. El mayor error de la iglesia de hoy en día es porque bautiza a los inconversos. Decimos, es por la gracia, todos pueden bautizarse. Yo estuve a favor de eso por un tiempo, después cambié mi actitud. Ya no estoy a favor de bautizar por bautizar a la gente. Para que una iglesia se bautice en mi iglesia, ahora tiene que estudiar casi 3 meses. Toda la semana. Y pasar el examen. Si no pasa el examen, ya queda para el siguiente. He decidido ser fuerte. ¿Por qué? ¿De qué sirve bautizar a los inconversos? Y el segundo error es porque recibimos como cuerpo de Cristo a los no arrepentidos. Porque recibimos como cuerpo de Cristo a los no arrepentidos. Primero era bautizar a los inconversos. Segundo es recibir en la iglesia como miembro, porque hay miembros, hay visitas, ¿no? Y reciben en la iglesia como miembros a los no arrepentidos. Y el tercero, él dice, porque da cargos en la iglesia al pecador. Tercero, él dice, porque da cargos en la iglesia al pecador. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando queremos llenar la silla de la iglesia. Cuando queremos llenar la silla de la iglesia, bautizamos a cualquiera. Hay una hermana que se alejó de nuestra iglesia por problemas de ella. Se ausentó por 4 o 5 meses. Viene, me dice, pastor, me voy a casar. Uy, qué bien, qué bendición. ¿Y con quién te vas a casar? Es un amigo que conoció, pero no es cristiano. Me dice, bueno, daba la vuelta, ¿no? Me dice, pastor, ¿usted podría casarnos? Le dije, no. Tiene que bautizarse. Yo no bautizo a los inconversos. Me dice ella, pero pastor, dice que en tal iglesia, porque ya recorrió varias iglesias, y me dice, en esa iglesia lo puede bautizar al mismo día que quiero bautizar. Pero la condición era que haga miembro de su iglesia. O sea, miembro de alabanza o miembro de algún ministerio. Si es que se compromete para hacer un ministerio o miembro de algún ministerio, lo bautiza al día. Dice, pastor, ¿viene a esa iglesia? No, dice, pastor, yo quiero bautizar. Ok, si tú haces esto, yo te bautizo. Me dice eso. Le dije, hermana, usted puede ir a esa iglesia y bautizar a su marido, o sea, al que se va a casar, pero eso no tiene ningún valor. Le digo así. Es decir, hay muchas iglesias hoy en día que para llenar la silla de su iglesia le dan todo. Le bautizan,
Dice, usted es miembro de mi iglesia, le da un título y usted va a estar encargado del grupo de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pastor Paul Bishop dice, si la iglesia se llena de mundanos, si la iglesia se llena de carnales, ¿qué ministerio va a hacer? ¿Qué ministerio va a ser un líder que es inconverso, no arrepentido y es mundano y pecador? ¿Y qué va a hacer ese hombre en la iglesia? ¿Qué hace esa mujer en la iglesia? Pastor Paul Wisher, no lo digo yo, pero yo estoy de acuerdo. Entonces la iglesia, cuando hace sus obras, es trabajo mundano. La iglesia, cuando hace su ministerio, es un ministerio carnal, porque los que son líderes no son espirituales. ¿Y a dónde va a ir a parar esa iglesia? ¿A dónde para esos líderes? Y si un inconverso vaya a hacer su ministerio, ¿qué unción le estará repartiendo? El apóstol Pablo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que Pablo visita la iglesia de Éfesos y le pregunta a esa iglesia de Éfesos que aunque hubo muchas cosas buenas que hicieron en la iglesia, también había muchas cosas negativas, y le dice, Hechos 19:2 le dice así, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo habla a ellos el Evangelio, ¿no? Y lo bautiza en el nombre de Jesucristo y impone su mano para que reciban al Espíritu Santo. Era una iglesia grande, la iglesia de Éfeso. Había mucha gente. Era una de las iglesias que era un eje del Evangelio, un eje del crecimiento de la iglesia. Y cuando Pablo ora por ellos, dice la palabra de Dios que 12 recibieron el Espíritu Santo. Supongamos que la iglesia de Éfeso tenía unos 10 veces más el tamaño de esta iglesia, y 12 apenas recibieron el Espíritu Santo. Una iglesia que tal vez pudo tener 1,000, 2,000, 3,000 o 5,000 miembros, y solamente 12 recibieron el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 8 al 9, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa es la palabra de Dios. Después que fue a la iglesia de Éfeso, le pregunta, porque había muchos problemas en la iglesia, le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos no sabían del Espíritu Santo. Entonces Pablo les explica el Evangelio, ¿no? Y le explica sobre el bautismo de Jesús. Y lo bautiza en el nombre de Jesús. Y luego impone la mano sobre los que estaban allí para que reciban al Espíritu Santo. Y solo 12 recibieron. Y luego dice Pablo que durante 3 meses enseñó en la sinagoga y en la iglesia a la multitud de creyentes que la palabra de Dios sobre el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que algunos o muchos de ellos se opusieron a la enseñanza de Pablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Es decir, eran creyentes que estaban en la iglesia de Éfeso, y cuando Pablo viene y predica el reino de los cielos, la salvación de Jesucristo, algunos que estaban, no pocos sino muchos, en la iglesia de Éfeso, se opusieron a la enseñanza de Pablo y lo maldijo. ¿Por qué? Para nosotros hoy en día, Pablo es lo máximo que podemos hablar entre los discípulos de Jesús. Es el mejor predicador tal vez. Es el hombre más ungido de Dios. Porque la palabra de Dios dice en los versículos siguientes que la gente venían y tocaban a Pablo o le ponían su pañuelo o lo que sea y llevaba al enfermo y se sanaba. Y viendo todos esos prodigios, todos esos milagros, el poder que tenía Pablo de predicar el evangelio, la gente se oponía a Pablo. Yo me puse a preguntar, ¿por qué?
Porque yo en mi iglesia también tengo gente que se oponen a mí. Yo me considero, mucha gente en mi iglesia me dice que cuando viene a la iglesia, usted predica bien, yo voy a venir a su iglesia. Cuando uno viene nuevo a la iglesia, ya se queda porque piensa que predico bien. Pero con todo esto, hay gente que se oponen, ponen tropiezos cuando decimos, vamos a hacer trabajo de Dios. ¿Para qué, pastor? Vamos a invertir esta suma de dinero para hacer la obra social. ¿Para qué, pastor, con nuestra ofrenda? Hay gente que dice, pastor, nosotros ofrendamos para que devuelva a nosotros. Quiere que le regale panetones al fin de año. Y yo le digo a algunos, no. Ustedes ofrendaron su vaca, su vaca, ¿no? Vaca le dice, ¿no? Su vaca vivo al Señor. La palabra de Dios dice que cuando traemos el holocausto al Señor, lo aniquilamos, lo matamos, derramamos su sangre y se le entregamos. El que usted entregó para Dios se termina ahí. Usted no tiene que estar pidiendo que le devuelva lo que dio al Señor. Claro, esos son los que dan menos para el Señor. Lo que dan mucho para el Señor, lo dan gozosos, felices. Pero lo que dan pocos y llorando, son los que reclaman después. Pero siempre en la iglesia hay esas gentes. Cuando le decimos, vamos a orar los días viernes, vamos a orar desde las 8, las 7 de la noche hasta las 9, 10 de la noche. ¿Para qué, pastor? Estamos cansados de trabajo. Salimos tarde, llegamos a la casa al mediodía, a la medianoche. Hay gentes así. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si la gente viene y me dice, pastor, su mensaje es tremendo? El domingo pasado también llega una persona nueva y me dice, pastor, su mensaje es tremendo, voy a inscribir en su iglesia. Le digo, tiene que bautizar. Y está haciendo su estudio de bautismo. Pero ¿por qué hay tantas oposiciones? ¿Por qué hay tantas luchas? Y yo me pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos un buen número de personas? ¿Por qué si estamos así? Yo trabajo todos los días en la reunión con la gente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días tengo actividad. Voy a visitar, cuando alguien tiene problemas voy y le oro, le visito. A veces le doy de mi bolsillo para que pueda recuperar. Pero ¿por qué hay oposición? Y el Señor me dio la respuesta. Es porque no tienen al Espíritu Santo. Entonces, como no tienen al Espíritu Santo, no entienden las cosas del Espíritu Santo. Es decir, como no tienen al Espíritu Santo, no conocen las cosas de Dios. Es sencillo. Dios me dice, es sencillo. Me dice, oye, cuando yo estoy en oración, ¿no? Yo le pregunto, Señor, ¿por qué hay tantas oposiciones y tantos problemas en la casa? Y me dice, porque no tiene el Espíritu Santo. Y me da esa ilustración. Oye, Samuel, ¿tú conoces lo que ocurre en la casa de tu vecino? Y me dice, ¿y si viniera tu vecino, uno de tus vecinos o el hijo de tu vecino y viniera a contarte a ti lo que ocurre? ¿Sabrías? Ahí sí. Bien, Samuel. Es que los que se oponen y muchos de los que dicen ser cristianos no entienden mis cosas. No entienden mis cosas y es por eso que se oponen. Porque para la carne no se entienden las cosas del Espíritu. Vamos a ver, Juan 16, 12 al 14. Dios es exacto, me da con versículos y palabras. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de los míos y os los hará saber. Esa palabra de Dios. Jesús le dice a sus discípulos. Los discípulos tenían hambre de la palabra de Dios, querían escuchar más. Y Jesús le dice, tengo muchas cosas que decirlos, pero no las podéis sobrellevar.
¿Qué significa? Le puedo decir muchas cosas, pero no van a entender. Porque yo voy a hablar del reino de Dios, de las cosas de Dios, de lo que vendrá en el futuro, y no están preparados para escuchar. No la podéis sobrellevar. Pero Él dice, pero cuando venga el Espíritu Santo que enviará mi Padre, Él os lo hará saber. Wow. Es sencilla la cosa. No entendemos porque no estamos capaces de entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, aunque yo no lo diga, van a aprender. Y dice en Juan 14, 24 al 26. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces dice, está bien que no lo entiendan, no se preocupen, pero cuando venga el Consolador, el que viene de Dios, Él os hará recordar de todo lo que os he dicho. ¿Entiende cuando dice Él os hará recordar? Porque si nosotros no entendemos, no recordamos nada. Pero cuando Él venga, Él os hará recordar, es decir, los hará entender de nuevo, los hará ver las cosas que he hablado, y esas cosas los hará tener la convicción de la vida que van a vivir. Entonces la cuestión es simple. Para glorificar a Dios, tenemos que vivir una vida espiritual. Porque es la vida espiritual que abre la comunicación con Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios, abre la puerta por donde fluye la bendición de Dios. Y para vivir esa vida espiritual, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo comienza la vida espiritual. Y dice la palabra de Dios: por más que yo hable de ustedes, o sea, a la gente, de lo que es el reino de Dios, de lo que es la salvación, de las obras de Jesucristo, no van a entender. No significa que no tenemos que predicar, sino que tenemos que comprender que no van a entender. Y no se enojen por causa de eso. No diga, porque yo tuve ese lamento en mí hasta entender esta verdad. Que Señor, ¿por qué tanto esfuerzo? Porque yo me sacrifico para predicar, para preparar un buen sermón. Me sacrifico durante toda la semana con todas las actividades que tengo. Y yo digo, Señor, disculpe que le diga, estas cosas, cuando salen de la iglesia, se olvida de tu palabra. Pasan 2, 3 días, nos reunimos y le pregunto, oigan, ¿entienden el tema del domingo del sermón del mensaje? Se convirtieron en Doris. ¿Se conocen Doris? El pescadito que se olvida cuando en la película de Nemo, ¿no? Aquí, cuando estamos en el culto, así escuchan, ¿no? Y salen de la iglesia y se olvidó. Y yo digo, Señor, ¿para qué tanto sacrificio? Porque yo me sacrifico, porque si no me siento que no soy responsable. Me preparo, leo la palabra, leo los libros y preparo un buen sermón. Y cuando predico lo hago con todo el corazón. Y cuando veo que al día siguiente se olvidaron todo, me siento mal. Y yo pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? Y me dio la respuesta, porque no pueden entender. ¿Y cómo hago para que entiendan? Haz que sean espirituales. ¿Y cómo hago para que sean espirituales? Que oren. Que oren, ¿pero para qué? ¿Orar por el pan de cada día? ¿Orar por su marido? ¿Orar por su esposa? ¿O orar por sus hijos? No, orar por el Espíritu Santo. Entonces, en mi iglesia ya hay gente que recuerdan el sermón del año pasado, porque el Espíritu Santo los hace entender. Hay gente que comienza a cambiar su vida, porque antes no lo sabían, no lo podían cambiar, porque no entendían nada. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que estar diezmando? ¿Por qué tengo que estar ofrendando? ¿Por qué tengo que ir a sacrificar mi tiempo para estudiar? ¿Por qué tengo? Antes no entendía, pero ahora lo entiende y ahora son fieles en el diezmo. Entonces, cuando la iglesia tiene muchos miembros que son fieles, hace muchas obras para la gloria de Dios.
hermanos, hermanas, siervos, pastores, pastoras, la guerra comienza cuando yo soy espiritual. La guerra espiritual comienza cuando yo soy espiritual. No el fulano de al lado ni el de al lado. Cuando yo soy espiritual, comienza la guerra. Es por eso que Jesús siempre dijo: reciban al Espíritu. Reciban al Espíritu. Reciban al Espíritu. No fue en vano la cual Jesús dijo: reciban al Espíritu. Tenía una razón, tenía una causa. Jesús sabía que sin el Espíritu Santo no podían entender nada. Es por eso que nosotros hoy debemos seguir esa enseñanza de Jesús. Recibir al Espíritu Santo.